Abrimos a preguntas, consultas o reflexiones que cada uno quiera tener o quiera hacerle a alguno de los tres panelistas. ¿Es ahora o calle para siempre? ¿Seguro? Ahí, uno. ¿Qué tal? Primero felicitar a los expositores y hacer una pregunta que un poco conjuga todo lo que vimos en el panel, ¿no? Para el caso de San Juan, ¿hay vinculación entre el presupuesto y la planificación estratégica? Ya hay cierta vinculación, como te decía, cada ministro cuando manda su presupuesto para que se construya el presupuesto provincial, tiene el plan estratégico en la mano. O sea, recordemos que el plan estratégico tiene proyecciones hasta de 10, 15 años, entonces, y el presupuesto es anual, entonces, según la etapa en el que esté el proyecto, el que está como acción estratégica del plan, es lo que se vuelca en el presupuesto. Hay que profundizar mucho, un poco por lo que decía María Eugenia, hay que profundizar mucho en esta interrelación y también en la medición. Tenemos mucho por seguir trabajando en ese sentido, pero ya tenemos, digamos, creemos que tenemos la base necesaria para poder presupuestar en base a eso, ¿no? Si no es, los presupuestos provinciales, puedo equivocarme, ¿no? Pero es lo que se venía haciendo y un poquito más. Inflación, no sé, ustedes me lo dirán, ¿eh? No lo conozco, pero hoy hay una base. Entonces, como les decía, cada ministro tiene los planes estratégicos e incluso lo de los municipios. Entonces, cuando hay una obra, por ejemplo, que hay que desarrollar en un municipio X, cuando se entregó el plan estratégico, se le entregó del departamento, se le entregó uno a la ciudadanía, uno al intendente y uno a cada uno de los ministros. Entonces, cuando vienen a golpear la puerta, debería estar presupuestado, ¿está? No sé si responde la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás. Sí, buenas tardes. Una pregunta para Eugenia. Me interesó mucho el punto de vista de los ingresos para hacer un presupuesto orientado al desarrollo sostenible. Tengo dos preguntas. Con las leyes impositivas actuales y con nuestro país, ¿cuáles serían los puntos de vista que podemos llegar a plantearse o cuáles serían los caminos? Y la segunda es, con una cuota de realidad, con el país que tenemos y tantos cambios de gobierno que tenemos, si podría ser viable ir hacia los ingresos alguna vez o siempre vamos a caer desde el punto de vista de los gastos. Discúlpame, desde el punto de vista de los ingresos. Está bien. Bueno, en realidad, te cuento un poco, los esquemas metodológicos que existen están muy, muy orientados a la parte del gasto. Entonces, tu pregunta es súper relevante porque no han sido desarrollados, por ejemplo, no hay metodologías desarrolladas como sí las hay por el lado del gasto público para el tema de los ingresos. Pero básicamente los canales son dos. Uno, los gastos tributarios, que son estos que te digo, los regímenes impositivos especiales, o sea, los recursos que el Estado deja de recibir por la presencia de regímenes impositivos especiales. Creo que sí hay lugar para realizar análisis en esos sentidos. Incluso el año pasado el Poder Ejecutivo envió al Congreso un listado exhaustivo de cuáles son esos regímenes para que justamente pudiéramos estudiarlos en el ámbito legislativo. Estudiar los regímenes, el impacto de los regímenes, los tenés que estudiar en función de los objetivos para los cuales se crearon. O sea, vos tenés un régimen impositivo especial para el desarrollo de una determinada industria. Ok, el objetivo final de ese régimen es ese el impacto que podés evaluar. Ahora bien, no porque haya sido introducido en el diseño del régimen impositivo su objetivo, eso implica que no vaya a tener impacto en otras cuestiones, ¿sí? O sea, vos podés haber querido desarrollar una determinada industria, pero no tuviste en cuenta que con ese desarrollo podrías haber perjudicado al ambiente de alguna manera, ¿sí? Entonces, lo que necesitas ahí es una evaluación un poco más integral
no solo del impacto que se quería lograr con el régimen, sino verdaderamente el impacto que generó en la práctica. ¿Está bien? Eso por el lado de los gastos tributarios. Y por el lado del sistema tributario, los sistemas tributarios también no son neutrales al desarrollo sostenible, no son neutrales a varias de las políticas que implica el desarrollo sostenible. En particular te puedo hablar de unos análisis que hemos efectuado el año pasado en el ámbito de la Oficina de Presupuesto. Los sistemas tributarios no son neutrales a las cuestiones de género, por ejemplo. O sea, vos cuando ves y haces un estudio, nosotros hicimos un estudio de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, ¿sí? Tomando la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares de INDEC, uno ve si te quedas con hogares unipersonales, porque si no ya es más complicado. Si te quedas con hogares unipersonales, vas a tener por sexo del declarante si es un varón o si es una mujer, ¿ok? Entonces vos ahí podés estudiar patrones de consumo y en base a esos patrones de consumo podés ver cómo impacta el sistema tributario vigente a partir de esos patrones de consumo. Y en ese estudio que realizamos, en el ámbito de Eurosocial lo hicimos con gente de la Comunidad Europea, nos dimos cuenta que las mujeres tienden más bien a gastar en todos aquellos bienes vinculados con el cuidado del hogar y la salud y las cuestiones vinculadas con lo que te digo, o sea, de artículos de limpieza, alimentos y cuestiones vinculadas con la salud. En cambio, los varones en hogares unipersonales, y entiendan que esto es una muestra es una encuesta, y a partir de esta encuesta se extrapolan después los resultados a la sociedad, ¿verdad? Los varones tienen más porcentaje de sus ingresos destinados a otras cosas, más vinculadas con el ocio o los bienes de lujo. Está bien, el consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabaco. Está bien, entonces ahí tenés, por ejemplo, cómo un sistema tributario impacta de manera diferenciada en distintos grupos de la sociedad. Entonces, si esas diferencias no son tenidas en cuenta al momento de formular la política y vos pensás que a toda la sociedad le pega de manera uniforme una determinada política, con eso vas a estar replicando las desigualdades o, en el peor de los casos, amplificándolas. ¿Se entiende? Esa es una de las formas con las cuales podrían arrancar con los análisis.